Se define a los metales pesados como el grupo de elementos químicos caracterizados por poseer una densidad relativamente alta y que resultan en su gran mayoría tóxicos para el ser humano. Entre los que son parte del problema ambiental se encuentran el mercurio, el plomo, el cadmio, el talio, además el cobre, el zinc y el cromo. Y el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, es responsable de la aplicación de políticas ambientales y de salud que tengan por objetivo proteger y conservar el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. La ley aprobada por el Congreso, que fortalece la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, busca lograr ese objetivo. Según datos recientes del Ministerio de Salud, actualmente hay más de 10 millones de personas expuestas a metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en el país. Y entre las disposiciones dadas, se dispone al Ministerio de Salud a crear el registro de personas afectadas por metales pesados y a elaborar y actualizar los protocolos de atención e instrumentos técnicos para la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados. Bienvenidos a Voz Ciudadana de Congreso Televisión. Los saluda Madeleine Montalvo. Todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y saludable. Sin embargo, la actividad irresponsable de muchas empresas en nuestro país ha ocasionado que miles de peruanos se vean expuestos a la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. Las comunidades que se ubican cerca a los proyectos mineros o a las zonas industriales se hallan expuestas a graves problemas de salud, donde en su mayoría los más afectados son los niños, tanto en su crecimiento como en su desarrollo. Es por ello que el Congreso aprobó una ley para que se prevenga, mitigue y atienda la salud de las personas expuestas a estos metales pesados, la cual ya se encuentra promulgada y publicada en el Diario Oficial El Peruano. Y en esta edición de Voz Ciudadana conoceremos más de esta norma, hablaremos con los especialistas y escucharemos la opinión de la ciudadanía en las calles. En Junín, por ejemplo, por ejemplo, en Huancayo también, toda la parte de sierra del Perú. En las zonas, como les digo, en las zonas donde más se ubican los centros mineros. Los ríos de la sierra, yo soy de la sierra del Perú, los ríos de la sierra están en gran parte contaminados y de eso nadie se preocupa. Nos encontramos en comunicación con Arturo Alfaro, quien es especialista en prevención de la contaminación ambiental. Bienvenido a Voz Ciudadana, señor Alfaro. Muchas gracias por la invitación y acá para compartir con ustedes importantes temas ambientales que son los que yo domino. Señor Alfaro, iniciemos. ¿En qué zonas del país de Perú se tiene mayor presencia de metales pesados o mayores consecuencias de estos? Bueno, las zonas que más han trascendido con metales pesados son La Oroya, por el tema de la fundición que hay ahí, Pasco, aquí en el Callao también por temas de minería, ¿no? Luego, en el límite, por ejemplo, de Ventanilla con mi Perú, en el Callao también hay un problema de contaminación por plomo, por baterías. En el Lomas de Caraballo también hay una alta contaminación que quedó por plomo. Algunas zonas de la Amazonía también tienen altas concentraciones de plomo en los ríos, por el tema también por la extracción de petróleo. El río Santa en Ancash también hay altas concentraciones de metales pesados. Y si hablamos de metales pesados, ¿estos en qué afectan a las comunidades? Aparte de la salud, también hay una contaminación en el ambiente. Hay una contaminación asociada también de partículas en el ambiente y estos afectan al sistema respiratorio. En el caso de Callao es algo similar, aunque con los almacenes, ya no con una voladora, sino con almacenes. En el caso que mencioné de Ventanilla con mi Perú son gases, estos salen por las chimeneas. Entonces hay gases que contaminan la zona, pero a la vez también estos gases salen con las partículas de plomo que afectan a estas personas. Y en el caso de la actividad petrolera que ha lanzado
sus vertimientos a los ríos con metales pesados, has contaminado las aguas, has afectado a los peces, afectas a toda la diversidad que hay en los ríos. Igual como cuando pasa en el mar también, ¿no? Al mar llega muchos metales pesados por el río y no solo jala de minería, también jala de la actividad agrícola. Hay plaguicidas que se utilizan que todavía tienen metales pesados y estos van por las acequias, caen al río y el río los lleva hacia el mar y el mar termina también con alta concentración de metales pesados. ¿Qué consecuencias causan estos metales pesados en la salud, en las poblaciones? Por ejemplo, el plomo, que es el que más se conoce, ¿no? El plomo afecta al sistema neurológico, afecta al sistema nervioso, afecta el coeficiente intelectual. El plomo se deposita en sustitución del calcio en los huesos. Entonces, si tú acumulas plomo en lugar de calcio en tus huesos, estás con los huesos debilitados. Entonces, ahí tienes un tema, ¿no? Hay niños que nacen con plomo porque la mamá justamente acumula plomo en vez de calcio y en vez de darle calcio a su bebé que le lleve en el vientre, le termina dando plomo. Por ejemplo, el mercurio, que no mencioné, en Mar de Dios hay una alta contaminación de mercurio en los ríos por la minería informal que hay allá. Entonces, los impactos en la salud pueden ser muy graves y si los niveles son muy altos hasta pueden matar a la gente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no hablan de contaminación, hablan de envenenamiento por el plomo, por ejemplo, porque al final termina siendo un veneno que poquito a poco va dañando la salud de la gente que se contamina. Aquí en el Perú hay estadísticas tal vez recientes de cuántas personas son afectadas anualmente producto de los metales pesados. No la hay, y yo creo que de eso ayuda mucho la ley que acaba de aprobar el Congreso, donde exige que se haga un registro de las personas afectadas por los metales pesados y otras sustancias tóxicas, ¿sabes? Porque hace muy bien, ahí ha hecho muy bien el Congreso, no solo limitarse a los metales pesados, sino otras sustancias, por ejemplo el asbesto o los gases como el dióxido de azufre, por ejemplo. Falta sincerar la cifra de cuántos pueden ser los miles o quizás millones de peruanos que han sido afectados por metales pesados y otras sustancias químicas. Previa a esta norma, ¿se han tenido medidas que han adoptado las empresas mineras? Yo diría que el único caso que ha habido donde ha habido una atención, por ejemplo, desde la empresa hacia los niños más pequeños y afectados, ha sido la Loya Condorrán, donde tenías un nido, un jardín de infancia, un centro de educación inicial, que estaban niños de 2 a 5 años, se seleccionaban los que tenían mayores niveles de plomo en la infancia, y ahí se les daba alimentación. En base al problema que tenían de plomo, se les daba educación. Al final del año se bajaba el plomo en los niños y hasta se levantaba también sus problemas de anemia. Ese ejemplo debería repetirse. Se tiene que sincerar y decir, bueno, ¿esta contaminación quién la causó? Y que dice un principio de la Ley General del Ambiente, contaminador pagador. Yo contaminé, tengo que pagar por la contaminación y el daño que hice. Yo creo que eso falta, que sea más explícito. Pero como está la ley también, ya depende del MINSA y las direcciones regionales de salud que determinen quiénes causaron esa contaminación y este daño y se exija que estas empresas asuman el costo de la atención que ello significa, ¿no? Pero lo más importante es ver que cesen los problemas de contaminación, ¿no? Donde hay fuente de contaminación tiene que terminar. Y no solo ver a la minería y a la industria, el plomo está en las casas. En toda la pintura, barnices o esmaltes hay plomo. Y cuando uno da mantenimiento a sus estructuras de metal y lija, vuela el plomo por todos lados. Entonces, el plomo también lo tenemos en casa. Entonces, tenemos que capacitar más. Tiene que haber un gran programa de educación y de información a la población para que sepa cómo el plomo y otros metales pesados lo podemos tener en casa con las actividades que hacemos en el hogar. Y adicional a eso, también los temas de contaminación externa. Entonces, yo creo que sí, la norma está muy buena, se puede mejorar un poco, hay que reglamentarla, pero tiene los elementos suficientes como para que a nivel del Estado, del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, se puedan desarrollar políticas de prevención y de atención a los afectados. Importante lo que mencionaba, señor Alfaro, también concientizar a las personas porque estos metales pesados también están en nuestro hogar y muchas veces lo ignoramos y es por ello que tal vez nos vemos también más expuestos. Muchas gracias, señor Alfaro, por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. A ustedes, encantado.
Bien amigos, ahora vamos a continuar escuchando la opinión de la ciudadanía en las calles sobre este tema. Bueno, le doy un antecedente histórico. Por ejemplo, la reliquia de Santo Toribio, el profesor Raúl Gengu Centeno hizo unos estudios a los restos óseos de Santo Toribio, sus reliquias, y tenían mercurio. Leyendo la historia de Santo Toribio Mogrovejo, él visitaba por todo el interior del país y siempre bebía el agua de manantial. El agua de manantial pasa por los metales, ¿no? Filtra por los metales, filtra por donde está el zinc, por donde está el cobre, por donde está el oro y la plata, y siempre ahí está el mercurio. Entonces él tomaba el agua de manantial, filtración de aguas subterráneas. En el colegio, a mí siempre me enseñó el profesor de cuarto grado de primaria, mi profesor González Yin, que me decía que el agua de manantial es un agua pura y que no tenía microbios. Pero ahora en estos tiempos podemos decir sí está contaminada porque tenía mercurio. Y ahí vienen las consecuencias. Claro, en las vías respiratorias, ¿no? Tienen problemas, pueden tener problemas de asma, problemas de bronquios, problemas respiratorios en general. Pero hay metales que por su exposición de larga data pueden producir algún efecto en la salud. Me parece muy bien, señorita. Yo pienso que el Congreso está para defender al Perú. Y yo creo que lo que está haciendo está bien. Debemos de ver los daños que tienen las personas, no solamente de acá de Lima, sino en todo el Perú. Están sufriendo mucho. El Congreso tome acción, ¿no? Total es para beneficio de la población. Particularmente yo creo que eso es una buena ley que le han dado porque realmente necesitan un ser humano, todos los niños. Me parece muy bien que se enfoquen en los niños, ¿no? Que sobre todo que hoy están sin protección del Estado, los tienen abandonados, ¿no? Me parece muy bien que el Congreso esté enfocado en eso, que esté mirando ese tema. Para conocer más sobre los aspectos que debemos de tener en consideración frente a una exposición a metales pesados, conversamos con la doctora Tania López, jefa de la Unidad Técnica de Metales Pesados del Ministerio de Salud. Esta contaminación ambiental, que puede ser por fuentes naturales o antropogénicas, pues produce alteraciones en el ambiente, que es decir, en el agua, en la tierra, en el aire. Y estas alteraciones pueden afectar, exponer a las personas que viven en ese territorio. Entonces, esas personas están expuestas a estas sustancias, ¿no? Expuestas. Mire, estoy hablando dos términos interesantes. Contaminación, que es a nivel ambiental, y en los seres humanos expuestos. Entonces, si nosotros analizamos esto de las fuentes naturales y antropogénicas, podríamos decir entonces que la visión de intervención tiene que ser un trabajo multisectorial. Es por eso que el Estado peruano tiene ese espacio multisectorial, ¿no? Donde cada ministerio en sus competencias que están en base a su normatividad trabajan para cambiar esta situación. Doctora, ¿y cuáles son los aspectos que se deben considerar, usted lo mencionaba, en esta exposición de las poblaciones, de las personas a estos metales pesados? Es importante que nosotros conozcamos cómo está el agua que consume el ser humano. Porque ¿de qué serviría que hagamos atenciones médicas, capacitemos a todos los médicos generales, médicos especialistas, pediatras, ginecólogos, si la persona sigue tomando agua que contiene metales pesados? Podríamos gastar mucho dinero y no cambiar la situación. Entonces, es importante ese trabajo articulado. También es la responsabilidad por diferentes niveles de gobierno. ¿Cuál es la función a nivel gobierno nacional?
¿Cuál es regional? Ya les he leído en temas de la descentralización. Los gobiernos regionales tienen que hacer todo para garantizar la salud de su población. Y la salud no solamente ausencia de enfermedad, sino todos estos determinantes. Es su función del gobierno regional. Doctora, ¿y qué consecuencias causan la presencia y la exposición de estos metales pesados en las personas? Hay muchos factores que van a sumar a tener un efecto en la salud. Cuando hablamos de metales pesados, hablamos de una exposición crónica. No estamos hablando de una exposición aguda. Que hay exposición aguda, sí, pero es mínimo. Cuando hablamos en salud pública, esta exposición crónica, lo que tenemos que ver, mira, que puedes tener en la sangre plomo mayor de 50, 60, y puede ser que no tenga síntomas, ¿no? Entonces, y ahora yo no voy a decir, ay, como no tienes síntomas, o sea, no estoy... No. Porque no puedes tener en esos momentos, pero hay que seguir haciendo un seguimiento, un monitoreo a esas personas para ver qué patologías tienes. También la OPS habla de que el efecto de cronicidad de exposición puede traernos problemas como la diabetes, puede traernos problemas como el CA, puede tener muchas enfermedades, pero un factor más debe ser considerado la exposición en el medio ambiental. Doctora, ¿y es la población, la niñez, los niños, los que son más afectados o en qué ven afectados? ¿En su crecimiento tal vez? Mira, lo que nosotros agarramos en el Ministerio de Salud, ¿cuál es la población que tiene mayor vulnerabilidad y que tenemos que intervenir para el futuro del Perú? Son los niños y las mujeres gestantes, porque esa mujer gestante que vive en una zona de exposición, tenemos que hacer un buen control prenatal para ver cómo está yendo su embarazo. Tenemos que trabajar fuerte en todos los paquetes que el Estado brinda para cuidar la salud de la población, medios de protección, niños con buen control de crecimiento y desarrollo para poder identificar algún síntoma o signo, ¿no? Oye, este niño está con peso y talla muy bajo a su edad. Oye, hay que ver, a ver cómo están sus metales pesados, cómo está su alimentación, cómo está la educación de la mamá. Entonces, ver muchos factores para poder intervenir, ya con una mirada de todos los determinantes de la salud. Doctora, ¿y cuáles serían los metales pesados o sustancias químicas que significan un riesgo mayor para la población? Por ejemplo, el plomo, el cadmio, el mercurio, eso ya está muy bien estudiado. O sea, hay metales que sí deben estar en el cuerpo porque nos ayuda a beneficiar la salud. ¿Y qué acciones se toman cuando se conoce que hay una comunidad que está siendo afectada o expuesta a estos metales pesados? Entonces, si yo tengo una zona de exposición, lo primero que tengo que sacar es DIGESA. DIGESA tiene que ir y ver cuál es la situación del agua que está consumiendo el ser humano en esa familia, en esa comunidad. Entonces, la primera intervención del Ministerio de Salud es la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano. Después interviene epidemiología, donde le dice DIGESA que hay este factor, que esta agua que está consumiendo tiene valores altos. Entonces, epidemiología inmediatamente hace estudios epidemiológicos y nos dice, oye, aparte de esto, la pared está pintada de esta manera, mira, el suelo está así. Entonces, nos dan otros factores para poder también educar a la población. Y ahí los gobiernos regionales, con toda esa información, tienen que plantear un plan de intervención. El primer son atención integral. Que esos niños, esas mujeres gestantes reciban el paquete que deben recibir por etapa de vida. Ese control de crecimiento y desarrollo es para la búsqueda de signos y síntomas que podríamos tener cuando hay exposición crónica a algún metal pesado. Entonces, pero ese plan tiene que ser organizado de intervención por el gobierno regional, con el apoyo, con la asistencia técnica del nivel central. Nosotros del nivel central lo que hacemos, damos la asistencia técnica, normamos, apoyamos en las capacitaciones, podemos ir a apoyar en la formulación de sus planes, orientarlos. Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad? Tener todo organizado es a nivel regional, con la asistencia técnica del nivel central. Bien, doctora Tania López, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voz Ciudadana. Muchísimas gracias a ustedes, estamos para servirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, amigos, ahora vamos a continuar escuchando la opinión de la ciudadanía en las calles.
que existen contaminación por la explotación de minerales, ¿no? Tanto en la sierra como en la selva, y que ello conlleva a que las aguas dulces que discurren por estas zonas se vean contaminados con estos materiales pesados que a la corta o a la larga vienen perjudicando a toda la población. Yo soy de Huánuco, 2 de Mayo, y ahí tenemos la mina Huansalá, que revierte parte de sus desechos lo revierte al río Vizcarra. Y ese río Vizcarra en parte también es consumido por los animales y por las personas que viven en el margen del río. Entonces, de hecho que está contaminado y de hecho que está agraviado esa persona. Por supuesto, eso es bastante en Cerro Pasco, por ejemplo. Así como dicen que la minería da riqueza, porque ¿qué riqueza da en Cerro Pasco? Se han dejado puro hueco y puro enfermo de los pulmones, todas esas cosas. No hay colegio, no hay medicina, no hay hospitales, no hay nada. Es importante que el Estado en sus 3 niveles de gobierno sumen esfuerzos para que esta normativa garantice la ejecución de políticas públicas en favor de esta población que sufre graves daños. Hemos llegado al final de esta edición de Voz Ciudadana. Recuerden que pueden ver este programa por el 550 de Movistar, 56 de Claro y 11 de Vez Cable. Conmigo será hasta la próxima.